Buenos días para todos. Mi nombre es Mariana Butmi, soy profesora adjunta de la Clínica Ginecotocológica C. En el día de hoy vamos a comenzar o introducirnos en lo que es el razonamiento clínico en una paciente ginecológica para que cobre sentido todos aquellos síntomas que la paciente nos cuenta o aquellos signos que vemos en un examen físico, poder unirlos con un razonamiento lógico para lograr identificar cuál es el problema que tiene la paciente y poder solucionarlo. En nuestra actividad diaria, en distintos escenarios, que puede ser un consultorio, una puerta de emergencia, una sala de internación, nosotros nos vamos a enfrentar a una paciente y le vamos a estar preguntando por qué es que está consultando. Y es así que nos vamos a enfrentar a múltiples respuestas de estas pacientes. Desde una paciente que consulta por un control ginecológico y en realidad no tiene ningún síntoma, una paciente que consulta por genitorragia, por trastornos del ciclo menstrual, por un retraso menstrual, por un dolor abdominal, por prurito, por dolor con las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos tener el entrenamiento de poder identificar cada una de estas situaciones, no de forma teórica, sino en cada paciente particular, detectando desde la edad de la paciente, sus antecedentes, sus patologías previas, para poder llegar a esta final común para identificar la patología o el trastorno de la misma. Es muy importante saber que un mismo síntoma puede ser normal o puede ser patológico dependiendo de la edad que tenga la paciente que nos está consultando. Como por ejemplo, si nosotros pensamos en un sangrado genital, claramente en una niña de 3 años que todavía no tuvo su menarca, va a ser patológico. Pero un sangrado puede ser normal en una mujer que está transcurriendo su edad reproductiva. Por lo tanto, nuestro primer gesto en este razonamiento clínico va a ser saber la edad de la paciente y poder identificar cuál es la etapa de la vida de la mujer en la que está transcurriendo. Y para saber cuál es la etapa de la vida que está transcurriendo nuestra paciente, vamos a aprender algunas definiciones. Le llamaremos menarca a la primera menstruación, menopausia a la última menstruación, teniendo en cuenta que esta es de diagnóstico retrospectivo. Para decir que una mujer tuvo su menopausia, tiene que haber pasado un año entero sin sangrados genitales. Recién ahí puedo decir que hace un año esta mujer tuvo su menopausia. Al periodo de tiempo comprendido entre la menarca y la menopausia le vamos a llamar edad reproductiva. Y le llamaremos posmenopausia al periodo posterior al diagnóstico de la menopausia. Vamos a definir también climaterio como el periodo de transición entre la edad reproductiva y la posmenopausia. Este se caracteriza por una disminución paulatina de la función ovárica, tanto reproductiva como endocrina. Es una etapa fisiológica y natural en la vida de la mujer, donde se ven múltiples cambios biológicos y psicológicos que algunas mujeres lo viven como una disminución en su calidad de vida. Los síntomas climatéricos pueden preceder a la fecha de la menopausia y pueden continuar hasta aproximadamente los 60 años. La perimenopausia es un término poco preciso que habla del periodo de tiempo que precede a la menopausia. Vamos a ver entonces, a punto de partida del motivo de consulta más frecuente en ginecología, que es la genitorragia, cómo la etapa de la vida que transcurre la paciente incide en un correcto análisis clínico. Antes que nada, cuando nos enfrentamos a una paciente que consulta por genitorragia, tenemos que determinar cuál es el órgano genital que está sangrando. Entonces le llamamos vulvorragia al sangrado proveniente de la vulva, colporragia al que proviene de la mucosa vaginal, cervicorragia al sangrado proveniente del cuello uterino y metrorragia al sangrado endometrial. Para esto es fundamental un correcto examen físico, sobre todo la inspección superficial y profunda con el espéculo. Vamos a diagnosticar entonces una metrorragia cuando observamos la salida de sangre a través del orificio cervical externo. Ya tenemos diagnosticada entonces la metrorragia. Por lo tanto, ahora debo unir este diagnóstico con la etapa de la vida de la mujer para saber entonces si este sangrado es fisiológico o patológico y llegar a la etiología del mismo. Está claro, por lo que veníamos analizando antes, que si la metrorragia es antes de la menarca o después de la menopausia, esta es patológica.
Pero ¿qué pasa cuando se da la reproductiva? ¿Cómo sé si ese sangrado es normal? ¿No estará menstruando la paciente? Entonces tenemos que tener claro qué es una menstruación. La definimos como una genitorragia cíclica, periódica y autolimitada que proviene de una descamación de un endometrio previamente luteinizado, es decir, que requiere que la paciente haya ovulado previamente. ¿Cómo sabemos entonces si esa menstruación es normal? Tendremos que preguntarle a nuestra paciente cuántos días menstrua, cada cuánto y qué cantidad. Y tenemos que saber que lo normal es que dure 5 días más menos 2, o sea, entre 3 y 7 días, que los ciclos normales duran 28 días más menos 7, por lo tanto es normal que sea entre 21 y 35 días, y que el volumen habitual es entre 90 y 100 mililitros por ciclo. Por supuesto, el volumen es algo subjetivo, pero podemos preguntarle, por ejemplo, cada cuánto cambia su adherente y tener una idea de qué tan voluminoso es este sangrado. Ya estamos en condiciones entonces de analizar cuáles son los trastornos del ciclo menstrual y podemos diferenciarlos en la cantidad de sangrado en días y volumen y trastornos de la periodicidad. Y así podemos definir a la hipermenorrea como un aumento en la cantidad de sangrado, a la hipomenorrea a una disminución de la cantidad de sangrado, ambos independientemente de los días de duración del mismo, polimenorrea, que es la repetición de las menstruaciones en periodos menores a los 21 días, oligomenorrea, que es la repetición de las menstruaciones en periodos mayores a 35 días, la amenorrea, que es la ausencia de menstruación por más de 90 días, y esta puede ser primaria o secundaria, y llamamos primaria a aquella mujer que nunca tuvo su menarca, independientemente de la edad, a la menometrorragia, que es la prolongación de la menstruación por más de 7 días, independientemente de la magnitud de sangrado, pero que muchas veces se asocian. Otro tipo de trastorno del ciclo es el sangrado intermenstrual o spotting, y tenemos que saber además que para considerar patológico o para considerar un trastorno del ciclo, estos tienen que repetirse al menos en 3 ciclos distintos consecutivos. Frente a cualquiera de las variaciones del ciclo menstrual normal que hemos visto, vamos a decir que estamos frente a un sangrado uterino anormal. Y nuestro objetivo debe ser identificar la causa etiológica para poder tratarla si corresponde. Los planteos etiológicos van a variar en función de la etapa de la vida que está transcurriendo la paciente en cuestión. Así, una paciente que se encuentra en la edad reproductiva, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿esta paciente está embarazada? Y para ello tenemos que valorar elementos de presunción y probabilidad de embarazo en la historia clínica, conocer su fecha de última menstruación y sobre todo solicitar una prueba de embarazo mediante la titulación de beta-HCG en sangre o en orina. De confirmar el embarazo, pensar en una complicación del mismo que se pueden dividir en metrorragias de la primera o de la segunda mitad del embarazo, como vamos a ver a lo largo del curso. Si descartamos embarazo, estamos frente a una metrorragia no gravídica, y a estas podemos dividirlas en causas orgánicas, benignas o malignas. Las benignas, la más frecuente es la miomatosis, también pueden ser pólipos endometriales o endocervicales, y las causas orgánicas malignas menos frecuentes a esta edad, como el cáncer de cuello endocervical, el cáncer de endometrio, etc. También se pueden corresponder a causas infecciosas, como es una endometritis, o a otras como discrasias o causas iatrogénicas. Las causas disfuncionales, que responden a trastornos hormonales del ciclo menstrual, son por lejos la causa más frecuente de sangrado uterino normal a esta edad, pero su diagnóstico es de descarte una vez analizadas todas las otras posibles causas mediante examen físico y pruebas paraclínicas. Cuando pasamos a analizar la etiología de las metrorragias en la posmenopausia, las causas gravídicas y disfuncionales no son clínicamente planteables, ya que la función ovárica está abolida tanto en lo reproductivo como en lo endocrino. Un concepto importante que debemos llevarnos es que una metrorragia en esta etapa siempre es patológica y siempre debe estudiarse. Por lo tanto, hay que enseñarle a las mujeres que frente a un sangrado en la posmenopausia siempre deben consultar con el ginecólogo. Como veníamos analizando, vamos a pensar únicamente en causas no gravídicas, destacando que dentro de las causas orgánicas la miomatosis es muchísimo menos frecuente, tanto que en la posmenopausia alejada no es clínicamente planteable.
y cobra mayor relevancia descartar la presencia de un cáncer de endometrio, ya que estos se manifiestan con metrorragias desde sus periodos iniciales. Si bien la causa más frecuente de metrorragia de la posmenopausia es la atrofia endometrial, por importancia pronóstico y terapéutica, nuestro objetivo es siempre descartar el cáncer endometrial. Una vez hecho nuestro análisis clínico para determinar la etiología del sangrado uterino anormal que presenta nuestra paciente, solicitaremos algunos exámenes paraclínicos para lograr llegar al diagnóstico etiológico. Así es que debemos tener una colpocitología oncológica vigente y además solicitar una ecografía transvaginal y eventualmente una histeroscopía en función de los hallazgos de la ecografía. Con la ecografía transvaginal vamos a poder analizar la presencia de patología orgánica, los ovarios y el útero, su forma, tamaño, características del miometrio, presencia de miomas y valorar la línea endometrial, su grosor y eventualmente la presencia de patología endocavitaria, como sugieren las fotos que podemos ver en el sector inferior de la diapositiva. La histeroscopía es un estudio endoscópico que se realiza en consultorio, donde podemos ver en forma directa la cavidad uterina, su tamaño, su forma, la regularidad de sus paredes. Podemos valorar las características del endometrio en función del día del ciclo que está transcurriendo la paciente para saber si se correlaciona con el mismo, lo que nos puede poner en evidencia de un trastorno disfuncional, entre otras cosas. Esta imagen estereoscópica, por ejemplo, nos muestra una cavidad de forma y tamaño normal. Podemos visualizar el fondo y las regiones cornuales con los ostium tubáricos. En cuanto al endometrio, lo vemos bien bajo, sin glándulas, bien distinto a las imágenes de la diapositiva anterior. Esta imagen corresponde a una atrofia endometrial, característica de la posmenopausia, etiología más frecuente de las metrorragias en esta etapa. ¿Y por qué sangran? Porque quedan expuestos a la superficie de la cavidad los vasos sanguíneos del estroma endometrial que pueden sangrar de forma espontánea o a causa de un cambio en la presión arterial. Aquí vemos otras imágenes histeroscópicas correspondientes a pacientes en la posmenopausia, totalmente distintas a la atrofia endometrial que vimos recién. Estas imágenes son patognomónicas de un cáncer de endometrio. Aquí podemos ver distintas imágenes de pólipos endometriales. Estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples, pero la mayoría de las veces son benignos. Y aquí tenemos ejemplos de distintos tipos de miomas. En la foto superior podemos ver una foto de pleno acto quirúrgico donde vemos un útero de tamaño normal donde sobresale una enorme tumoración que corresponde a un mioma subseroso. En la imagen inferior podemos ver una imagen histeroscópica correspondiente a un mioma submucoso que está ocupando la cavidad endometrial. Podemos decir entonces que el razonamiento clínico es la médula espinal de la práctica médica. Es la capacidad de observación, de reflexión, para lograr un juicio integral de los problemas clínicos del paciente. No es posible realizar un diagnóstico etiológico y por lo tanto un tratamiento adecuado si no logramos razonar los síntomas y signos de una paciente que es única en función de su etapa vital y de todos sus antecedentes médicos.